A ver, imaginen esto por un segundo. Existe un mito enorme allá afuera que nos dice que la verdadera independencia energética o la alta tecnología son cosas exclusivas de laboratorios multimillonarios con presupuestos infinitos. Pero ¿qué pasaría si la clave para una revolución industrial totalmente descentralizada estuviera literalmente escondida en la sal de mesa de sus cocinas o en un montón de chatarra oxidada? Bueno, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a sumergirnos en un concepto que está tomando muchísima fuerza en las fuentes que revisamos, la ingeniería soberana. Básicamente esta idea propone que la física fundamental le pertenece a cualquiera que tenga ganas de entenderla. Y en los próximos minutos vamos a ver cómo ciertos principios termodinámicos, priorizando siempre una simplicidad radical, pueden transformar objetos cotidianos en verdaderas herramientas de autonomía. Para que tengan una idea de la ruta de hoy, vamos a cubrir esto. 1. El poder de la simplicidad. 2. Baterías térmicas de sal. 3. El vacío por condensación. 4. La revolución del hidrógeno. 5. La boquilla de plasma. Y 6. Cerraremos con la soberanía tecnológica. Así que arranquemos directo con nuestro primer punto, el poder de la simplicidad. Fíjense en este contraste porque es fundamental. Hoy en día dependemos de una infraestructura centralizada. Ya saben, las grandes redes eléctricas. Son maravillas de la ingeniería, por supuesto, pero al mismo tiempo son increíblemente frágiles. Son un punto único de falla. Piénsenlo, una tormenta fuerte o un corte en la cadena de suministro y todo el sistema se viene abajo. Frente a esto tenemos la ingeniería soberana, que abraza la redundancia y sobre todo la simplicidad. Es un sistema resiliente, baratísimo y que prácticamente no requiere mantenimiento. Al usar principios físicos básicos y materiales súper accesibles, cortamos de raíz esa dependencia. Esto significa que si algo falla, el sistema se repara a sí mismo gracias al conocimiento distribuido de la gente que lo usa. Y con esa idea en mente, pasamos a la sección 2, baterías térmicas de sal. Vamos a ver la primera herramienta real de este kit. En las fuentes lo llaman el agujero negro térmico, y es fascinante. Y seguro se preguntarán, ¿por qué usar sal de mesa común en lugar de aceites sintéticos raros o sales fundidas de grado industrial? La respuesta es simple. Estabilidad en estado sólido. La sal común, el cloruro de sodio, no se derrite hasta pasar los 800 grados centígrados. Así que si la usamos como una batería para guardar calor, digamos entre 400 y 600 grados, jamás cambia de estado. No se vuelve líquida ni gas. ¿Y por qué esto es tan genial? Porque al no cambiar de fase, no genera absolutamente ningún pico de presión interna que pueda hacer explotar el contenedor. Es literalmente una roca densa que se traga todo el calor que le inyectes, ya sea de paneles solares o electricidad sobrante, y lo guarda sin volverse inestable. Ahora, para que esto funcione, la construcción tiene que ser precisa. Se usa un tubo de acero al carbono grueso. Y aquí hay un detalle vital para evitar cualquier riesgo. Hay que excluir al 100% el oxígeno y la humedad. La sal tiene que estar súper seca, como curada al fuego antes de sellarla. Y atención a esto, 0 virutas de metal adentro. Antes se creía, o en algunos experimentos viejos se intentaba, meter virutas de metal para conducir mejor el calor. Bueno, craso error. A esas temperaturas, cualquier resto de oxígeno reacciona violentamente con el metal y crea un fuego metálico interno. Pero si solo usamos sal seca y compactada dentro de un tubo sellado, tenemos una batería inerte y segura que puede durar décadas. Simplicidad en su máxima expresión. Vamos al siguiente paso. Sección 3. El vacío por condensación. Bien, ya tenemos nuestro calor almacenado. Pero claro, si dejamos ese tubo de acero al aire libre, el calor se va a escapar por convección en cuestión de horas. El aire es literalmente el enemigo número 1 aquí. Entonces, necesitamos enjaular esa batería dentro de un tubo de vidrio y sacar todo el aire del medio. Las grandes corporaciones hacen esto con bombas de vacío carísimas que gastan electricidad todo el tiempo. La pregunta es, ¿cómo logramos un vacío profundo y duradero en casa sin usar ni un solo aparato mecánico? La solución es una verdadera genialidad de la termodinámica. Es un proceso de inyectar, expulsar, sellar y condensar. En lugar de chupar el aire con una máquina, se inyecta un vapor denso y muy caliente. Puede ser alcohol isopropúlico o simplemente agua destilada. Este vapor, al ser más denso, entra y literalmente empuja todo el aire hacia afuera. Cuando ven que ya solo sale vapor puro por la válvula, ¡pum!, la cierran. Y luego viene la magia. Al enfriar el sistema rápidamente, por ejemplo metiéndolo en un refrigerador común, ese vapor atrapado sufre un choque térmico y colapsa de golpe en una gotita minúscula de líquido. Como ya no hay aire para llenar ese enorme espacio vacío, se genera automáticamente un vacío profundo. Aislamiento de nivel industrial, pero hecho con cero tecnología compleja. Pasemos ahora a la sección 4, la revolución del hidrógeno. Y presten atención,
Porque si hablamos de mantener las cosas simples y aprovechar los últimos desarrollos, este es el plato fuerte. Dejar almacenada la energía está muy bien, pero ahora vamos a ver cómo generar potencia activa. El gas de Brown, o gas HHO, no es algo nuevo, pero los últimos desarrollos en cómo gestionarlo a nivel local son impresionantes. Básicamente es extraer hidrógeno y oxígeno del agua usando electricidad. Funciona como un combustible súper versátil. Sirve para cortar metal, soldar o incluso para inyectar calor masivo directamente en esas baterías de sal que acabamos de armar. Es un ciclo cerrado de poder absoluto. Pero aquí es donde entra lo más reciente en la gestión de este gas, porque esto ya no es el clásico experimento de secundaria. Ya no se usa la fuerza bruta metiendo corriente continua a lo loco. Ahora, el enfoque está en usar frecuencias de resonancia, es decir, hacer vibrar la molécula de agua hasta que se rompe con mucha menos energía. Otro avance enorme es dejar de usar electrodos de acero inoxidable común, porque eso arruina y envenena el agua enseguida. Ahora, se usan electrodos de níquel o grafito puro. Y el detalle más revolucionario de todos, el secado por vacío. Normalmente, el hidrógeno casero sale húmedo y eso hace que la llama sea débil, pero si lo pasas por una pequeña trampa de vacío para quitarle esa humedad, bueno, obtienes un gas tan puro y seco que corta el metal como si fuera mantequilla. Es una gestión del hidrógeno impecable. Y con ese gas de altísima calidad llegamos a la sección 5, la boquilla de plasma. Ya tenemos un flujo de gas tremendo, ¿verdad? ¿Cómo le sacamos el máximo provecho sin comprar reguladores electrónicos que cuestan una fortuna? Bueno, usando lo que se llama autoionización triboeléctrica. Suena a película de ciencia ficción, lo sé, pero es puramente la magia de la fricción. Cuando ese gas seco fluye a súper alta presión por un tubito de plástico común, el roce genera una carga brutal de electricidad estática. Esa estática se acumula en un simple alambre de cobre enrollado en el tubo y salta directamente a la punta de metal de la boquilla. El resultado te deja sin palabras. Una llama naranja común se transforma en un segundo en un dardo de plasma azul, silencioso y súper afilado, que llega a los 5000 grados centígrados. ¡5000 grados! Y todo esto sin enchufar nada, solo con la estática del propio gas y retazos que encuentras en un taller. Y para que vean lo simple que es, fíjense en estas matemáticas de taller. Estos son los números exactos extraídos de las fuentes. Para una salida de gas de 1 milímetro, necesitas exactamente 12 vueltas de un cable de cobre de 2,5 milímetros cuadrados. Y la punta por donde salta la chispa tiene que estar a 3 milímetros exactos del centro de la llama, ni más ni menos. Esta simple geometría reemplaza miles de dólares en tecnología industrial. Al dominar estas proporciones, tienes el control de una herramienta de precisión extrema armada casi literalmente con basura reciclada. Tendiendo todo este arsenal a nuestra disposición, llegamos a la última parte. Sección 6, Soberanía tecnológica. Y es que cuando unes todas las piezas, te das cuenta de que esto va mucho más allá de un proyecto de fin de semana. Imaginen el ecosistema completo. Tienen la batería de sal que guarda el calor casi para siempre, la camisa de vacío condensado que actúa como un aislante perfecto y totalmente gratis, y el soplete de plasma de hidrógeno para fabricar o fundir piezas. Al integrar estas herramientas tan simples, se rompe esa barrera mental que nos dice que necesitamos maquinaria importada y compleja para crear cosas. Consumir se convierte en producir, directamente desde el patio de tu casa. De hecho, hay una cita en el material original que resume todo esto, y de verdad me voló la cabeza. Dice, la tecnología no le pertenece a quien la paga, sino a quien la entiende. Es súper contundente. La física, la entropía, la temperatura siempre han estado ahí. Cuando quitamos el lenguaje súper técnico y las patentes que bloquean todo, queda claro que entender cómo funciona el mundo físico tiene mucho más valor que tener millones en el banco. Entenderlo te da el derecho universal de usarlo. Y entonces, para cerrar este análisis, la reflexión final es exactamente esa. La barrera ya no es tener o no tener tecnología. La barrera ahora es nuestra propia imaginación. Hemos visto cómo materiales descartados y un entendimiento básico de la termodinámica y el hidrógeno nos pueden dar herramientas increíbles. Así que con esa infraestructura básica resuelta gracias al conocimiento compartido, la pregunta que nos dejan las fuentes es, ¿qué van a construir ustedes ahora? ¿Cuál es el próximo límite que vamos a romper con esta autonomía? Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.